Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Malcolm. Hoy presentamos. Pequesaurios, buenos días. Casi iba a decir buenas noches, pero es buenas noches para mí. Buenos días, chicos. Espero que estén bien. Chavales, les tengo que recordar cada clase que están atrasadísimos en trabajos, ni mencionarlos. O sea, Odalis, Camila, Luis Ángel, o sea, están ahorcadísimos. Entonces me encantaría que se pusieran al corriente. Pero bien, chicos, vamos directamente al trabajo porque va a estar un poco pesadito. Porque hay que checar las libertades ahora en el ámbito de la escuela. Entonces, vamos a leer un pequeño texto, vamos a responder unas preguntas y hay una actividad de las libertades porque es muy importante que las ubiquen ya. Entonces, vámonos a la página 78. El tema es Derecho a la Libertad en el Espacio Escolar. Dice, en grupo lean el siguiente, más bien, el profe lea el siguiente. Entonces, como parte de su formación, los estudiantes de medicina de la UNAM utilizan animales vivos para aprender a suturar, situación que ha causado molestias. En las últimas semanas, una situación ha causado controversia en nuestro país, pues existen personas tanto a favor como en contra. La situación surgió luego de que estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, o UNAM, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, en el cual se señalaba que eran obligados a utilizar animales vivos y sanos para practicar cirugías, algo que consideran cruel e innecesario. Es algo importante señalar eso, o sea, animales sanos y vivos. Lo dice, en este caso se menciona que todos los estudiantes de segundo año de la facultad deben cursar la materia de introducción a la cirugía, lo cual incluye prácticas obligatorias con animales como conejos, los cuales deben ser abiertos a la mitad por la cavidad abdominal, o sea, todo está aquí. Entonces, al respecto, una de las alumnas con más alto promedio de la UNAM expresó su molestia e interpuso una queja, la queja número 49.958 del año 2017, ante la CNDH. Yo siempre me he interesado mucho por el cuidado de los animales y no estoy de acuerdo en que tengamos que someter a un conejo al estrés de una o varias cirugías y a toda la manipulación que conlleva. El animal no está enfermo, no va a ser para su beneficio, además existen alternativas para aprender. Agregó que existen escuelas de medicina en otros países que han implementado alternativas para aprender a suturar sin utilizar animales, como emplear maniquíes o simuladores de foamy. Foamy es el material, o sea, de goma espumosa, que es muy moldeable. Entonces, aquí se está viendo una cuestión. El uso de animales vivos y sanos para aprender a suturar, o sea, para aprender a coser. Desde una parte práctica como maestro, obviamente que el animal pues tenga todavía sangre corriendo por su cuerpo, claro que es algo que te podría ayudar más en la práctica. Entonces, haz algo que te dejaría como que más aprendizaje. Pero el hecho de que estén vivos y el hecho de que estén sanos es otra cosa. Entonces, un animal enfermo y con esas cosas, pues ay. Disculpen. Con esta parte, entonces, no se respeta mucho. ¿Por qué? Porque se está utilizando un animal completamente sano. Obviamente que se podría hablar de otras cosas, pero la preocupación es correcta, ¿no? La preocupación de que animales sanitos que no tienen la necesidad de soportar tanta tortura, se estén utilizando para esto. Entonces ella dice que es algo prácticamente inhumano. Aquí vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué opinan de la postura de estos estudiantes de medicina? Más que nada de la estudiante que puso la queja. ¿Qué libertades están ejerciendo los estudiantes? ¿Y qué libertades ejercen ustedes en la escuela? Esto lo vamos a responder también en base a las libertades que vamos a leer en la página 79. Entonces, vamos a comentar que estas tres preguntas se van a responder, pero antes vamos a dar una leída a las libertades. Dentro de este tema, van a checar las siguientes libertades, son 4 de las más importantes, no son las únicas, hay más,
pero son las más importantes. Entonces, en la escuela obviamente se fortalecen los valores éticos y se aprende a aplicar los derechos y libertades. Son muchas las oportunidades que ofrece este ámbito para poner en práctica la libertad de pensamiento, el derecho a la información y a la libertad para participar en la toma de decisiones colectivas. La número 1 es aprender a tomar mejores decisiones personales. Es la capacidad de decidir sobre la vida privada. No se puede ejercer plenamente sin información y sin formación, es decir, sin tomar en cuenta la dignidad, los valores universales y las habilidades socioemocionales como el autocuidado y la autorregulación. Es decir, que aprender a tomar unas buenas decisiones personales implica que estés tomando en cuenta más que nada los valores, las habilidades socioemocionales, autocuidado y autorregulación. Obviamente que la dignidad y la integridad también es algo que va ahí dentro. ¿Por qué? Porque para poder aprender a tomar una buena decisión hay que considerar todo lo que conlleva. Es decir, que nuestras decisiones no afecten de ninguna manera nuestros derechos y libertades. Entonces, a esto se referiría. Bien, dentro de esto está la libertad, dentro de esto dicen que la escuela junto con la familia tienen un papel central en este proceso, sin el cual el derecho a tomar decisiones autónomas y responsables sobre sexualidad, la elección profesional o la salud integral estarían limitados. Un ejemplo del ejercicio de esa libertad es la construcción de tu proyecto de vida. Esto lo ven ustedes en orientación vocacional. Lo dice: ejercer el derecho a la información sobre tus garantías y libertades y sobre los asuntos que te afectan te permite tomar decisiones colectivas de manera autónoma y responsable. Lo que dice este párrafo es que ustedes tienen el derecho a tener una buena información, que lo que por ejemplo se les está enseñando aquí en formación cívica y ética sea información veraz y comprobable. Entonces, dentro de esto hablamos de que tienen derecho a que se les enseñe información correcta. Entonces, para que ustedes puedan tener el derecho, para que puedan ejercer libremente sus decisiones. ¿Por qué? Porque la libertad es que nosotros tenemos la libertad de tomar decisiones por nosotros mismos, sin influir de nuestros padres y todo eso, pero obviamente que va a influir. Influye porque los valores que nosotros tenemos los aprendimos en nuestra casa y lo aprendimos en la escuela, más que nada los valores universales. Creo que ya lo mencionamos mucho en la clase pasada, Entonces, 2. Una vez claro que tenemos el derecho a tomar decisiones por nosotros mismos, también tenemos el libre pensamiento y la expresión. O sea que tenemos la libertad de pensar y creer lo que nosotros queramos. Y más que nada, dice, desde el preescolar, la escuela va fortaleciendo en los estudiantes las capacidades de entender el mundo, de construir sus explicaciones sobre los fenómenos sociales y naturales, de asumir una postura ante hechos controversiales, en fin, su facultad de pensar. Estas ideas se expresan en investigaciones, ensayos, la creación literaria, en debates y en diversas manifestaciones artísticas. Obviamente que ustedes también lo pueden transmitir como simplemente una plática o simplemente decir quiero hablar de esto, quiero mencionar esta parte. Ustedes tienen el derecho a pensar y expresarse de la forma que ustedes quieran. Obviamente también considerando las libertades de los demás y los derechos de los demás. Entonces, de esta manera se ejerce la libertad de difundir información e ideas por cualquier medio, lo cual puede estar acompañada al derecho a ser escuchado. Esto es como parte de lo que parte de lo que mencionaba la alumna de acá. O sea, ella tiene el derecho a expresar su incomodidad porque parte de lo que está enseñando su escuela no le parece. O sea, aunque va en contra de su escuela, también va en contra de su libertad de pensar y expresar sus creencias. Entonces, a lo largo de tu educación básica seguramente has tenido experiencias con profesores que te han tomado en cuenta y han valorado tus ideas y propuestas tanto en las clases como en la solución de problemas comunes. Para garantizar que este derecho además respete la multiculturalidad y la pluralidad que caracteriza a nuestra sociedad, la escuela fortalece la lengua materna y fomenta expresiones culturales de las distintas regiones del país, en especial de la población indígena. O sea que parte de lo que aprendes en la escuela es que hay muchísimas culturas dentro de nuestro país, que se tiene que respetar las diferencias de todos y más que nada la forma en la que se expresan. Entonces, dentro de aquí de Uruapan no solamente se habla español, recordemos que hay muchas personas que vienen de algunas partes de aquí cerca de Uruapan que hablan otro idioma, que hablan creo que es el purépecha, sí es el purépecha. Y hay personas que tienen esta
esta segunda lengua o su lengua materna. Y es muy importante que se respete. Ahorita en Uruapan no conozco una escuela que también dé clases para como en la lengua purépecha. Imagino que algún otro maestro puede dominarla, pero creo que como tal una clase así en ese idioma no hay. Entonces, hay que respetar la forma de expresarse de las demás personas. Entonces, 3. La libertad de culto, de religión y de conciencia. Eso es muy importante, la libertad de conciencia. Sí. Gracias a que en México la educación pública es laica, los estudiantes pueden ejercer su derecho a la libertad de culto, pues no se impone ni se prohíbe ninguna religión. El hecho de que la educación sea laica significa que no está a favor o no se menciona para nada la religión en las clases. ¿Sí? Si algún maestro por ahí te habla de que Dios es todo esto y lo que sea, ahí la está regando un poco, porque la educación debe ser laica, o sea, no debe de favorecer de ninguna manera cualquier otra religión, no debe de estar a favor de nada, ni de inculcarte algo. Claro que ustedes pueden decir, pues maestro, hay escuelas católicas, sí hay escuelas católicas, pero obviamente la escuela ya te está mencionando que es católica, que van a tener un corte para esto, que van a tener que tomar, no lo sé, hay una en donde tomas la misa de las 12 y aún así la escuela te provee de clases que están enfocadas a información que es veraz, porque esa parte no la pueden cambiar. Obviamente que al final de la clase te pueden decir vamos a orar, vamos a rezar, pero tienen que mantenerse firmes en una buena información. Entonces, también es posible ejercer la libre conciencia en la escuela, como lo hicieron los estudiantes de medicina objetores de conciencia, que se negaron a realizar una práctica contraria a sus valores y convicciones éticas. En el ejercicio de estas libertades, por ejemplo, algunos estudiantes no rinden honores a la bandera debido a las convicciones religiosas y la escuela debe respetar su derecho a la libertad de culto. Creo que los testigos de Jehová tienen un problema de que ellos no veneran a la bandera, no veneran nada que no esté dentro de su religión y la escuela no puede obligarlos a hacerlo. Otras religiones te prohíben, por ejemplo, el tomarte fotos. Creo que también es dentro de los testigos de Jehová. Y por ejemplo, el hecho de una foto escolar y todo eso, pues el alumno, aunque quiera, pues su libertad de culto, va a decir, si no quieres tomarte la foto, nadie te va a obligar. Esa es la parte buena de México, que está respetando las diferencias y multiculturalidad de cada quien. Entonces nadie puede obligar a alguien a hacer algo que no les agrada, porque va en contra de sus creencias. Entonces esto se refiere a los objetores de conciencia, personas que están, por así decirlo, de alguna manera en contra de algunas cosas de la sociedad, porque va en contra de sus propios principios y valores. Entonces queda bien esto de la libertad de culto, de religión y de conciencia. Entonces la 4 es libre reunión y asociación. En las escuelas se promueve la participación de estudiantes, la participación estudiantil como principio de la formación ciudadana. Puedes formar parte de la sociedad de alumnos o del consejo estudiantil, brigadas orientadas a realizar acciones colectivas o a defender las libertades, así como integrarte a grupos en redes sociales para discutir sobre temas de interés común. En este proceso ejerces el derecho a elegir libremente a tus representantes estudiantiles y ser votado para que tus compañeros te elijan. Dentro de esto de la libre reunión y asociación, ustedes pueden reunirse no solamente en la escuela, con cualquier grupo de personas con las que tengas algo en común y discutir acerca de tus propios intereses. Lo que estaría en contra de esta libertad es que tú te reúnas con alguien más para hacer algo que afecte las libertades de los demás. Entonces, si ustedes se reunieran en grupo para planear, por ejemplo, grafitear la escuela, obviamente que eso no va dentro de esto de las libertades. Ahí ya se excede, porque tienes el derecho a juntarte con quien tú quieras y hablar de lo que tú quieras, siempre y cuando no afecte las libertades y derechos de los demás. Entonces, con estas libertades que ya checamos, ya tenemos una idea de qué responder, porque ¿cuáles son las libertades que están ejerciendo los estudiantes? De hecho, aquí ya lo están mencionando. La libertad de culto, de religión y de conciencia. Ahí ya se está dando la respuesta de esa pregunta. Entonces ya tienen ahí un indicio. Vamos a checar de estas 4. Vamos a poner 2 ejemplos de cada una de estas libertades y de cómo las hacemos, cómo las llevamos a la práctica en la vida diaria. Es decir, cómo tú aprendes a tomar decisiones
autónomas o personales. 2 ejemplos. Libertad de pensamiento y de expresión. ¿Sí? Otros 2 ejemplos. Así que la actividad de hoy es simple. Vamos a responder esas 3 preguntas y 2 ejemplos de cómo llevar a la práctica estas 4 libertades de la página 79. Entonces, no es un video largo porque es bastante claro. Las libertades que nos garantiza nuestra Carta Magna o la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, provee no solamente estas libertades, también está la libertad de elegir a nuestros representantes. Entonces, ahorita, dentro de las cuestiones de la escuela, estas 4 libertades se pueden ver a diario. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú tomas una clase, nadie te está obligando a creer de alguna manera en algo o en alguien más. También dentro de la libertad de expresión no se te limita si acaso tú afectas de alguna manera la libertad de los demás, ahí sí. Pero estas 4 libertades son bastante claras. Si tienen alguna duda, háganmela saber. Entonces, de estas 4 libertades, se los recuerdo, 2 ejemplos y las 3 preguntas en base a lo que ya hemos leído, ¿sí? Cualquier cosa, chamacos, estoy en el grupo de WhatsApp, me mandan una pregunta y se los contesto. Entonces, es bastante corto este tema, ¿sí? Seguimos la siguiente clase en la página 80 con el diagnóstico de las libertades en la escuela, ¿sí? Entonces, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos, chamacos. Ay, lo siento. Mi grupo.